Una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, y Wendy, junto con un variado grupo de soldados tácticos, realiza un descubrimiento fatídico que los enfrenta cara a cara con la amenaza más grande que la humanidad haya conocido. Todo inicia explicándonos que la carrera por alcanzar la inmortalidad ha derivado en tres caminos principales. El primero lo constituyen los cyborgs, humanos mejorados mediante tecnología cibernética. En segundo lugar, los sintéticos, seres dotados de inteligencia artificial avanzada. Y finalmente, los híbridos, entidades que combinan elementos tecnológicos con conciencia humana. La supremacía de uno de estos modelos determinará qué corporación ejercerá el dominio absoluto sobre el universo conocido. Nos situamos en el año 2120. En este contexto se desarrolla una misión de largo alcance, programada para durar 65 años, con destino a una región del espacio ubicada a 1.295 millones de kilómetros de la Tierra. A bordo de la nave Maginot, propiedad de la poderosa corporación Weyland-Yutani, la tripulación comienza a despertar lentamente del sueño criogénico. Mientras comparten una comida tras su reanimación, los tripulantes conversan entre ellos. Uno de ellos menciona con inquietud que el señor Teng los observa atentamente durante la criogenia. En medio de la charla, otro explica que todos a bordo trabajan para Weyland-Yutani, una corporación que actualmente controla América del Norte, América del Sur, Marte y Saturno. Dynamic, por su parte, tiene el control de la Luna. En total, existen 4 grandes corporaciones que dominan el sistema solar. Una de ellas es Prodigy, especializada en el desarrollo de sintéticos e inteligencia artificial. Fue fundada apenas 10 años atrás por un joven visionario, Boy Cavalier, considerado el multimillonario más joven de la historia. Creo que lo fundó un mocoso, hace 10 años. Sí, Boy Cavalier. Exactamente. El millonario más joven de la historia. Las otras 3 compañías aún no han sido mencionadas, pero su influencia también es considerable. Intrigados por el tiempo que falta para llegar a su destino, los tripulantes le preguntan al señor Teng cuánto falta para arribar a la Tierra. Él responde que el arribo está previsto en aproximadamente 4 meses. Sin embargo, el capitán manifiesta su preocupación por el consumo excesivo de combustible y solicita a la tripulación, junto con el señor Teng, que revisen los sistemas de la nave para determinar si alguno puede ser desactivado sin comprometer la misión. Uno de los miembros de la tripulación sugiere deshacerse de los especímenes de Chibuzo, liberándolos al espacio y clausurando el zoológico de la nave, ya que estos seres le provocan un temor considerable. El capitán, quien resulta ser un sintético, le recuerda que los especímenes son precisamente el objetivo central de la misión. Otro tripulante replica con amargura diciendo que es fácil para él hablar así, siendo una máquina, pues debido a esas criaturas él ha perdido a muchos hombres. Los especímenes son la misión. Para ti es fácil decirlo, Cyborg. Por esas cosas perdí a muchos hombres. En una escena posterior vemos a una de las tripulantes alimentando a los especímenes, mientras el resto del equipo se prepara para volver a la criogenia. Luego vemos un adelanto de los acontecimientos por venir. Los especímenes logran escapar, lo que desencadena una serie de eventos catastróficos. También se nos muestra la aparición de una criatura alienígena corriendo presagiando el caos que está a punto de desatarse. Mientras tanto, en la Tierra, específicamente en la isla de investigación Neverland, propiedad de la corporación Prodigy, conocemos a Marcy Hermit, una niña con una enfermedad terminal. Allí, Marcy mantiene una conversación íntima con su mentor, un sintético llamado Kirsch, quien la acompaña en los momentos previos a un evento trascendental en su vida. Posteriormente vemos a Marcy junto a la doctora Dame, mientras ambas ingresan a un laboratorio altamente especializado. En su interior hay 2 camas, una de las cuales ocupa el centro de la atención. Sobre ella yace un cuerpo inerte que capta de inmediato la mirada de Marcy. Es entonces cuando comprendemos la magnitud de lo que está por suceder. La niña está a punto de convertirse en la primera híbrida de la historia, al transferir su conciencia a un cuerpo sintético de apariencia adulta. En ese momento hace su aparición Boy Cavalier, el joven y enigmático fundador de Prodigy. Se acerca a Marcy y le formula una pregunta. ¿Sabes quién fue Neil Armstrong? Un astronauta, responde ella. No solo un astronauta, replica Boy con solemnidad. Fue el primer ser humano en poner un pie en la luna. Y tú también serás la primera, aunque en un sentido completamente distinto. Serás la primera híbrida. Marcy, aún procesando el peso de sus palabras, le dice a la doctora Dame que quiere ver a su hermano. La doctora, con ternura, le responde que pronto podrá verlo, aunque él no podrá verla a ella. Marcy, con una mezcla de tristeza e incertidumbre, pregunta si esto se debe a que lo que harán con ella debe permanecer en secreto. La doctora asiente con suavidad. Finalmente, Marcy se recuesta en una de las camas, observa detenidamente el cuerpo al lado y comenta que se parece mucho a Wendy. Luego cierra los ojos y el proceso comienza. Durante la transferencia, su mente se inunda de recuerdos de su infancia, imágenes fragmentadas de un pasado que está a punto de dejar atrás.
Una vez completada la transferencia, la nueva entidad, con el cuerpo sintético adulto al que ha sido trasladada la conciencia de Marcy, aparece sentada en una montaña. La doctora Dame la llama por su nuevo nombre, Wendy. A continuación, la vemos saltar desde una altura considerable, aterrizando sin sufrir daño alguno. Pronto descubrimos que Wendy posee habilidades extraordinarias, incluyendo una fuerza descomunal y una velocidad sobrehumana. Más adelante, Wendy se encuentra nuevamente con la doctora Dame y con Kirsch. Ambos le preguntan cómo se siente en su nuevo cuerpo. Wendy, aún desconcertada, responde que todo le resulta extraño. Mientras se examina el cuerpo, comenta con cierto pudor que sus pechos se mueven mucho cuando corre. La doctora le explica que ahora habita un cuerpo adulto. ¿Cómo te sientes hoy? Esto es extraño. ¿Tus pechos? Son extraños. Se mueven mucho cuando corro. Ahora estás en un cuerpo de adulta. Y Wendy pregunta por qué eligieron un cuerpo así. Kirsch interviene señalando que los cuerpos sintéticos no tienen la capacidad de crecer. La doctora Dame entonces le pregunta por sus emociones. ¿Te sientes feliz o quizás triste? Wendy guarda silencio un momento antes de responder. No lo sé. Kirsch, con tono pedagógico, le explica que los cuerpos humanos generan diversas hormonas, como dopamina, serotonina, estrógeno y testosterona, que regulan los estados de ánimo. Pero como ahora ella ya no produce estas sustancias, su experiencia emocional puede verse alterada. La doctora añade que han intentado emular los procesos hormonales propios de la adolescencia para ayudarla a adaptarse, aunque tal vez sea necesario aumentar la intensidad de esas simulaciones. Antes de retirarse, la doctora le informa que han llegado otros niños al complejo. Ellos también pasarán por el mismo procedimiento que ella ha atravesado. Sin embargo, necesitarán orientación y apoyo emocional para enfrentar el proceso sin miedo. Por eso le pregunta a Wendy si estaría dispuesta a ayudarlos, a guiarlos en esta transición. Puede ser como una hermana mayor para ellos. Le pregunta a Dame con una sonrisa esperanzada, y Wendy acepta. Wendy se dirige a los niños, quienes también enfrentan enfermedades terminales, tal como ella lo hacía en el pasado. Les habla con esperanza, asegurándoles que pueden ser tan grandes y fuertes como ella. Mientras tanto, Boy observa desde la distancia. Los niños, con curiosidad, le preguntan a Wendy si ella también estuvo enferma antes, a lo que ella responde que estaba a punto de morir. Todos estaban muy tristes, pero de repente el niño genio apareció y le ofreció una segunda oportunidad. Le prometió que la dejará como nueva, y le otorgó un cuerpo de niña rejuvenecida, aún mejor que el original. Así es como Wendy se convirtió en la niña eterna. Intrigados, los niños le preguntan por qué no realizan el mismo procedimiento con las mentes de los adultos. Wendy les explica que las mentes adultas son demasiado rígidas para adaptarse a ese cambio, mientras que las mentes infantiles tienen la capacidad de ajustarse con facilidad. Una niña, ansiosa, le pregunta a Wendy cuándo podrán regresar a casa, pero Wendy responde que ese regreso no es posible. Ya no hay un hogar al cual regresar. A continuación, los niños comienzan su transformación hacia sus nuevos cuerpos sintéticos, ya en su etapa adulta. Mientras tanto, en el espacio, un fallo técnico compromete la navegación de la nave Maginot, dirigiéndola hacia una inevitable colisión con la Tierra. Algunos especímenes se sueltan, y un xenomorfo adulto acaba con la mayoría de la tripulación. En el puente de mando, el capitán programa la nave para estrellarse contra el planeta. Una tripulante, aterrada, le ruega que abra la puerta, pues algo se acerca a ella. Pero el capitán, imperturbable, refuerza la puerta y la ignora. El xenomorfo se acerca rápidamente a la tripulante y acaba con su vida. El monstruo logra llegar al puente de control, donde se encuentra el capitán sintético. Ante la amenaza, este se refugia en un compartimiento de impacto. Colisión inminente. Apenas unos segundos después, la nave se estrella contra la Tierra. La escena cambia y nos muestra Nueva Siam, la ciudad de Prodigy. Aunque no parece muy distinta del mundo actual, se pueden ver trenes circulando, personas viajando en barcos, todo rodeado de imponentes rascacielos. En este escenario encontramos a Joe, el hermano de Wendy. Joe es médico y a la vez soldado corporativo al servicio de Prodigy. Él cree que su hermana está muerta, pero Wendy desde la distancia solo puede observarlo a través de una pantalla. Mientras Joe mira una película de la Era del Hielo, ambos rememoran en silencio cómo solían verla juntos cuando eran niños. Entreguen su barco o enfrentarán mi... ¡Furia! ¿Que vamos a ir a la feria? Descansa, Joe. Al día siguiente, Joe se encuentra jugando baloncesto con sus compañeros cuando de pronto todos observan cómo una nave se aproxima a gran velocidad, aparentemente fuera de control, y amenaza con estrellarse contra unos edificios cercanos. Sin perder tiempo, Joe y un grupo de soldados se dirigen al lugar del impacto con la intención de rescatar a posibles sobrevivientes en un centro comercial cercano. Al llegar, descubren la nave siniestrada y, junto a un pelotón de soldados, deciden ingresar para evaluar la situación. Al inspeccionarla, reconocen que pertenece a la corporación Weyland Yutani y entre bromas preguntan si acaso habrá alguna recompensa por devolverla. Dentro de la sala de control, el capitán emerge de una cápsula de escape.
Desde allí informa al sistema que la nave ha sido abordada, aunque desconoce el estado actual de la carga. Mientras llegan los refuerzos, decide dirigirse a la armería para asegurar la nave y mantener el control de la situación. En otra escena, vemos a Wendy conversando con Arthur. Mientras tanto, Wendy ve los videos de las cámaras de seguridad de Nueva Siam y presencia con consternación el caos que ha dejado el impacto de la nave. Entre las imágenes, alcanza a ver a su hermano Joe. La noticia del accidente también llega a Boy, quien de inmediato pregunta si hay sobrevivientes. Le informan que no hay comunicaciones y que la torre principal pudo haber sido dañada por la nave. Sin embargo, confirman que hay personal en tierra. Boy ordena que se inicie una operación de rescate escalonada, de acuerdo al nivel de ingreso, pero solicita que no se divulgue ninguna información hasta que se conozca la magnitud real de los daños. Además, declara con firmeza que la nave ahora les pertenece. Un hombre le advierte que Weyland Yutani no tomará bien esa declaración, pero Boy, sin mostrar preocupación, responde con desdén, que nos demanden si quieren. Ante la gravedad de la situación, Wendy se ofrece voluntariamente para participar en la misión de rescate junto con otros híbridos. Explica que fueron creados para esto. Son fuertes, veloces y resistentes. Él, refiriéndose a Boy, los creó y están capacitados tanto para rescatar como para limpiar. Boy pregunta por qué ella desea involucrarse personalmente. Es entonces cuando Kirsch interviene y revela que el hermano de Wendy, Joe, es médico de la unidad táctica y se encuentra dentro de la torre colapsada. Boy queda momentáneamente impresionado por las expresiones faciales de Wendy, tan cercanas a las humanas, y comenta que cualquiera podría jurar que lo es, a lo que Wendy con determinación responde: "Yo soy humana". Finalmente, Boy da la orden de enviar al grupo de híbridos como parte de la operación, con el objetivo de evaluar cómo responden bajo condiciones extremas de estrés. Exige que todos los técnicos estén en estado de alerta y que se monitoricen sus funciones cerebrales, emociones, respuestas fisiológicas y desempeño físico. Kirsch objeta, señalando que los híbridos aún no están completamente capacitados y que siguen siendo apenas prototipos. Sin embargo, Boy le responde que, en ese caso, será su responsabilidad vigilarlos de cerca. ¿Tú los vigilarás? Obedecen órdenes, ¿no? Señor, sí, señor. Wendy corre de inmediato al área donde se encuentran los híbridos para informarles que una nave estelar acaba de estrellarse y que se ha activado una misión de rescate urgente. Ante la noticia, todos los híbridos, acompañados por Kirsch, se preparan sin demora y abordan una de las naves de Prodigy, listos para desplegarse en el terreno y cumplir con su objetivo. Mientras tanto, en otro sector, un grupo de soldados alcanza la zona de contención de especímenes. Allí, una criatura con forma de gusano se desliza furtivamente y trepa por el cuello de uno de los soldados. Justo en ese instante, el capitán aparece y los encañona con su arma, obligándolos a rendirse. Los conduce al laboratorio, donde les ordena que se esposen a un tubo. Uno de los soldados intenta razonar con él, asegurándole que no dirán nada si los deja marcharse. Le promete que fingirán que nunca vieron nada. El capitán, sin embargo, ignora la súplica y se dirige al segundo soldado para interrogarlo. Quiere saber dónde se encuentra Boy. El soldado, con evidente nerviosismo, le responde que lo desconoce. A través del sistema de control, el capitán informa que los especímenes permanecen intactos y que ahora procederá a localizar a los fugitivos. Los soldados le ruegan que los libere, pero el capitán, implacable, se retira sin prestar atención a sus súplicas. Por su parte, otro equipo de soldados llega al área de criogenia, donde descubren un cuerpo con un gran agujero en el abdomen. La escena habla por sí sola. Un alienígena ha emergido violentamente desde el interior del cadáver. Sin perder tiempo, los soldados comienzan a seguir el rastro de sangre dejado por la criatura en su huida. Mientras tanto, en el laboratorio, la situación se torna aún más grave. Uno de los soldados esposados es atacado por la criatura en forma de gusano. La criatura penetra su cuerpo y lo muerde con fiereza, acabando con su vida. ¿Dónde está? ¿Qué? No lo veo. ¡Me mordió! ¡Hoyt! 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 El segundo soldado no corre mejor suerte. También es atacado por otra criatura, sin posibilidad de defenderse. A bordo de la nave de Prodigy, Wendy viaja con los demás híbridos. Durante el trayecto, Kirsch rompe el silencio con una reflexión inquietante. Le pregunta a Wendy si sabía que, en el pasado, los seres humanos eran presas. Le explica que la vida humana solía ser corta y estaba dominada por el miedo. Con el tiempo, el cerebro humano evolucionó. Aprendieron a fabricar herramientas, a dominar la naturaleza, a construir máquinas extraordinarias y, finalmente, a conquistar el espacio. Creyeron entonces que habían dejado de ser presa, o al menos se convencieron de ello. Pero según Kirsch, en el reino animal siempre hay
hay algo más grande o más pequeño que puede devorarte sin previo aviso. Ser un animal, le dice, es eso: nacer, vivir, morir. Wendy, sin embargo, se niega a aceptar ese destino para su hermano. Con firmeza le asegura que Joe no morirá. Kirsch la mira y con voz serena le responde que, por supuesto, morirá. Todos mueren, ya sea por una lesión, una enfermedad, la vejez, todos, generación tras generación. Lo único que pueden hacer, dice Kirsch, es observar y registrar nombres en la historia. Pero Wendy no se rinde. Con determinación afirma que a Joe no le ocurrirá nada. Ella lo salvará. Joe, junto a los soldados Cyberian y Rashidi, avanza en busca de sobrevivientes. Sin que lo noten, un xenomorfo los sigue de cerca. Al entrar a un laboratorio, hallan cadáveres en condiciones inquietantes. Joe analiza uno y concluye que murieron por asfixia provocada por toxinas. Revisando una pantalla, descubre que uno de los cuerpos tenía un objeto extraño en el tracto digestivo. El caso fue registrado con un código, pero ahora el objeto ha desaparecido. Pese al hallazgo, Cyberian insiste en seguir. El análisis forense será tarea de otros. Preocupado, Joe le dice a Rashidi que enfrentan algo alienígena. Rashidi, irónico pero tenso, responde que la cosa mejora. Ambos bajan las escaleras sin notar que un alien los acecha. Esto se pone cada vez mejor. Mientras tanto, la doctora Dame observa videos de la niña que, con entusiasmo, dice estar lista para superar cualquier desafío. Aunque admite sentir miedo, cree que valdrá la pena. Entra Boy y comenta que los niños tienen un potencial inmenso. Dame le dice que no buscan solo logros, sino una transformación, ayudarlos a ser su mejor versión. Boy, pensativo, menciona un temor común sobre la inteligencia artificial, que máquinas brillantes creen otras mejores, hasta desplazar a los humanos. Explica que el proyecto Prodigy busca lo contrario: maximizar el potencial humano antes de que las máquinas dominen. Es una carrera de inteligencia, afirma. Dame le pregunta, ¿y si dejan de ser humanos, qué ganamos? Luego añade que lograron lo impensable: erradicar la muerte, pero ahora deben mejorar la vida, o solo crearán consumidores inmortales. Boy responde que el dinero no es lo que lo motiva. Según él, la gente suele creer que los millonarios solo piensan en riqueza o en alimentar su ego, pero su verdadero deseo es otro: poder conversar con alguien más inteligente que él. Solo por una vez anhela llegar a la cima del conocimiento y debatir con alguien capaz de expandir su mente. La doctora le pregunta si de verdad cree que los niños lograrán eso. Él responde que tal vez, pero que al menos tiene la esperanza de ofrecerle a Wendy un cerebro que funcione como una supercomputadora, junto con el entrenamiento de los mayores genios del mundo. Solo entonces, finalmente, podrá tener una conversación realmente interesante. Darle a Wendy una supercomputadora de cerebro y entrenamiento de los mejores genios que existen en el mundo, finalmente podré tener una puta conversación interesante. Luego vemos a Wendy aún a bordo de la nave, acompañada por los demás híbridos: Slightly, Nibs, Smee, Curly y Tootles. En medio del silencio expectante, Slightly le pregunta si cree que encontrarán personas muertas. Wendy, con firmeza pero sin dureza, le pide que no piense en eso. Slightly insiste y le pregunta entonces en qué está pensando ella. Wendy, tras dudar un momento, le confiesa en voz baja un secreto. Tiene un hermano que trabaja como médico en la ciudad y ahora mismo debe estar allí, intentando salvar vidas. Le preocupa profundamente porque su hermano no es como ellos, no es premium. Puede quebrarse, sangrar, quemarse, es vulnerable. Wendy admite que fue ella quien insistió para que él se quedara y ahora, sabiendo que podría estar herido, ha decidido ir a buscarlo. Slightly, con una mezcla de melancolía y empatía, le cuenta que su padre murió de una gripe y que lo incineraron poco después. A veces se pregunta si realmente había muerto o si lo quemaron sin estar seguros. La idea lo persigue. En ese momento, Kirsch interrumpe para ordenar que se preparen. Slightly, tratando de reconfortar a Wendy, le dice que no se preocupe, que encontrarán a su hermano. Smee, curioso, pregunta de quién hablan. Slightly responde con naturalidad: del hermano de Wendy, es médico. Wendy, sorprendida e incómoda, lo regaña de inmediato. Se suponía que era un secreto. Mientras tanto, en el interior del edificio, el grupo de Joe se enfrenta a una nueva dificultad. Las escaleras están destruidas. Sin otra opción, Rashidi decide saltar al otro lado del hueco, seguido de cerca por Cyberian. Esta última casi pierde el equilibrio al aterrizar, pero Rashidi la alcanza justo a tiempo, salvándola de caer. Solo falta Joe por cruzar, pero se queda paralizado. El salto le provoca miedo. En ese momento, al mirar hacia arriba, nota una abertura en el techo y algo se mueve en las sombras. Rápidamente apunta con su arma, justo cuando un alienígena emerge de la oscuridad y lo ataca. Instintivamente, Joe se lanza al vacío para escapar, pero se golpea contra el concreto y cae aparatosamente al piso inferior. A pesar del impacto, logra ponerse de pie con rapidez y comienza a correr por los pasillos mientras el alien lo persigue implacablemente.
Finalmente, Joe alcanza un ascensor y logra entrar justo a tiempo para cerrar las puertas. Ahora a salvo intenta comunicarse con el resto del equipo a través de la radio, pero no obtiene respuesta. Solo el sonido de su respiración agitada llena el pequeño espacio metálico. A continuación se nos presenta un flashback. Un día antes, Joe se encuentra en las oficinas administrativas para dar seguimiento a su solicitud de renuncia. Sin embargo, el sistema le informa que aún le restan 7 meses de contrato activo. Joe aclara que no está solicitando una baja definitiva, sino una licencia especial, pues le hizo una promesa a su padre antes de que falleciera. Retomaría sus estudios de medicina. Es en ese momento que descubrimos que su padre murió el año anterior. Todo este intercambio es observado discretamente por Wendy desde un monitor, pero mientras ella observa, también está siendo observada. Algunos miembros del equipo comentan que quizá fue un error darle acceso a esas transmisiones, pues parece distraerla. No obstante, la doctora sostiene que, al contrario, eso la reconforta y le otorga una conexión emocional significativa. Joe continúa explicando que ha sido aceptado en un programa de medicina en Marte y que las clases comienzan en apenas un mes. Suplica que consideren su solicitud, que actúen con compasión o, en tono irónico, deberán enfrentar su furia. Esta expresión provoca en Wendy una asociación inmediata con un personaje de la Era de Hielo, lo que la impulsa a intervenir y responderle brevemente a su hermano. Arthur, uno de los supervisores, se muestra sorprendido. Señala que Wendy ha reescrito el código del sistema de alguna manera para poder interactuar. Boy pregunta si esa capacidad fue otorgada intencionalmente por el equipo de desarrollo. Arthur responde que no. Wendy está conectada a la red de Prodigy únicamente con fines de monitoreo, pero nunca imaginaron que pudiera alterar el sistema por iniciativa propia. Tengan corazón o enfréntenme furia. ¿Que vamos a ir a la feria? ¿Por qué dices eso? ¿Qué, Wendy? ¿Qué fue lo que pasó? Mientras tanto, de regreso a la escena con Joe, el sistema rechaza su solicitud de licencia. Está obligado a cumplir con el tiempo estipulado en su contrato y de inmediato es reasignado a una nueva ubicación, de vuelta al presente. La nave que transporta a los híbridos aterriza en la superficie. Wendy, gracias a su agudizado sentido auditivo, detecta el sonido característico de los alienígenas. Sin embargo, parece ser la única que los escucha. Los demás no perciben nada fuera de lo común. ¿Oyes eso? ¿Qué? Es como un zumbido. El jefe de equipo se acerca a Kirsch para informarle que la torre que deben inspeccionar cuenta con 80 pisos sobre la superficie y 20 niveles subterráneos. En ese momento, las comunicaciones están completamente caídas. También le expresa su creciente preocupación. El gas que llena algunas áreas podría incendiarse, el combustible de la nave es inestable, las municiones representan un riesgo crítico, y ni hablar de la exposición a la radiación. Pero, por encima de todo, lo que más le inquieta es que les prometieron refuerzos y en cambio solo enviaron a esas personas. Mientras el jefe enumera sus preocupaciones, Wendy comienza a manipular la interfaz de la nave, alterando las transmisiones de las cámaras de vigilancia. A su alrededor, Slightly y Smee juegan sin prestar demasiada atención. Kirsch, intentando calmar la situación, le asegura al jefe que su grupo forma parte de una unidad especial directamente bajo las órdenes del fundador de Prodigy. El jefe entonces pregunta qué está haciendo exactamente Wendy. Kirsch, en lugar de responder directamente, se interesa por el estado del equipo y pregunta si entre los enviados hay algún doctor. Le informan que sí, que hay uno asignado al escuadrón de Rashidi, pero que no se han reportado desde que comenzó la misión. Tras una búsqueda minuciosa entre los canales de vigilancia, Wendy finalmente localiza a Joe a través de una de las cámaras del edificio. Está atrapado dentro de un ascensor, encontrándose en el piso 65. Sin perder tiempo, Wendy decide ir en su búsqueda. Kirsch, al notar su determinación, ordena a Slightly que la acompañe para protegerla. Al resto de los híbridos les asigna la tarea de permanecer con él, evaluar los daños estructurales de la instalación y recopilar todos los datos relevantes para su análisis posterior. Por otro lado, Boy está complacido porque los híbridos están enviando datos, pero su asistente le informa que Yutani lo está llamando. Yutani le dice que hoy ha sido un día muy costoso. Boy asiente sin mencionar la pérdida de vidas. Yutani le afirma que él tiene algo que les pertenece. Boy responde que, para ser justos, cayó del cielo y destruyó uno de sus edificios. Yutani señala que recibirá compensación y que solo debe enviar la factura. Boy comenta que tiene hombres asegurando el lugar y pregunta si hay algo que deba saber. Sin embargo, ella solo aclara que la nave estudiaba el espacio profundo y que todo lo que contiene es de su propiedad, por lo que solicita un permiso para enviar un equipo que asegure la nave y recupere lo que le pertenece. Boy le responde que no puede autorizar algo así todavía, ya que la torre está inestable. Yutani insiste, pero Boy le advierte que cualquier intrusión en territorio de Prodigy será considerada un acto hostil. Para eso están los abogados, para que los suyos hablen con los de él y negocien un tratado. Luego corta la llamada. Para eso están los abogados. Hagan que los suyos hablen con los míos y negociaremos un tratado. Ahora disculpe, tengo algo que atender.
Boy, emocionado, le dice a su asistente que quiere lo que hay en esa nave. Mientras tanto, Wendy vuelve a escuchar el ruido del alien, mientras Kirsch y los demás híbridos ingresan a la nave. De pronto, Nips comenta que extraña tomar baños. Kirsch les ordena que sigan avanzando, que el miedo es para los animales, y ellos no lo son. En ese lugar encuentran una especie de planta. Nips quiere irse, y Curly sugiere destruirla, pero Toothless se acerca y dice que los científicos no matan. Kirsch le advierte que tenga cuidado, es una especie extraterrestre y desconocen de qué es capaz. Luego le dice a Curly que lleve a Nips y a Smee a buscar algo para capturarla. Ellos entran en la sala donde los soldados fueron eliminados por las criaturas con forma de gusano. Una de ellas aún se alimenta de un cuerpo pero huye al verlos. Al adentrarse descubren más criaturas, incluido un gato que bebe de un charco de sangre. La escena se vuelve más turbia cuando al gato se le cae un ojo, que empieza a moverse por sí solo. Parece un pulpo con varias pupilas. El ojo pulpo ataca a Nips, pero ella se libera y los demás logran atraparlo. Wendy y Slightly llegan a las escaleras donde estaba Joe. Allí encuentran su mochila y luego las garras del xenomorfo marcadas en la pared. Mientras tanto, Joe intenta localizar a su equipo sin éxito, hasta que se le acerca a alguien. Es el soldado Bergerfeld. El soldado pregunta dónde demonios están todos. No hay comunicaciones y parece que todo el edificio va a colapsar. Joe le pregunta si ha visto algún animal grande, pero Bergerfeld dice que no ha visto nada. Entonces escuchan ruidos, golpean una puerta y un hombre sale. Son unos millonarios que están celebrando una fiesta allí sin saber que una nave les cayó encima. Se niegan a evacuar, argumentando que si algo grave hubiera pasado, Boy se los habría comunicado, ya que forman parte del mismo círculo social. Joe nota que el alien está escondido en una escultura detrás de Bergerfeld. Le dice al soldado que se aparte. Bergerfeld gira y queda cara a cara con el alien, que lo elimina al instante. El millonario sale furioso por el ruido, y el alien entra en la sala y acaba con todos los invitados de la fiesta. Joe está a punto de sufrir el mismo destino que todos en la fiesta, pero es salvado por el capitán Morrow, quien lo electrocuta a él y al xenomorfo. Luego, Morrow aplica un líquido sobre el alien para crear una especie de capullo o membrana, con el fin de atraparlo y llevárselo. Gracias. Por otro lado, Toothless y Kirsch observan la planta y comentan que, aunque se manifiesta como flora, podría tratarse de fauna. Después, Kirsch se reúne con los demás híbridos. Smee le informa que atraparon una criatura que estaba dentro del gato. Kirsch intenta abrir el contenedor, pero Nips lo detiene. Kirsch se acerca a un monitor y descubre que la nave ha estado recolectando especímenes. Smee pregunta si esos especímenes siguen vivos. Mientras tanto, Morrow se dispone a usar el ascensor para transportar al alien, pero unos soldados lo detienen, ya que deben evaluar la seguridad del edificio. Morrow explica que pensó usar el ascensor porque las escaleras están bloqueadas. Uno de los soldados le pregunta qué transporta, y él responde que solo provisiones. De pronto, el alien se mueve. Intentan arrestar a Morrow, pero el alien despierta y elimina a los soldados, dejando a Morrow con vida. Kirsch encuentra en el sistema una ubicación donde se almacenan huevos de aliens, así que le pide a Smee que se dirija allí, ya que enviará a Wendy para asegurar la zona y evitar el ingreso hasta que llegue el equipo de bioseguridad. Joe despierta y ve una pelota de béisbol que le trae recuerdos de su padre, cuando juntos veían partidos de béisbol. En ese momento aparecen Wendy y Slightly, aunque Joe no sabe que ella es su hermana en otro cuerpo. Luego descubre que Slightly es sintético, al igual que Wendy. Los tres abandonan el lugar, ya que Wendy ha recibido órdenes directas de Kirsch de dirigirse a la sección frontal de la nave, donde Smee la espera para asegurar una carga crítica, especímenes invasivos que representan un riesgo, ya que podrían escapar y reproducirse sin control. Mientras avanzan por los pasillos, Slightly le revela a Joe un secreto impactante. Wendy es en realidad su hermana Marcy. Le explica que ambos eran niños gravemente enfermos y que sus conciencias fueron transferidas a cuerpos sintéticos como única opción de supervivencia. Wendy, por su parte, le confiesa a Joe que lo ha estado observando constantemente a través de las pantallas del sistema y que todo lo ocurrido es, en cierto modo, responsabilidad suya. Él quería ir a Marte y ella fue quien se lo impidió.
Joe no logra asimilar lo que escucha. Su padre le había dicho que Marcy había muerto. Wendy entonces le explica que, al enfermar, recibió la visita del niño genio, quien le propuso a su padre una solución. Podía salvarla, pero debía llevársela. Desde entonces ha vivido bajo el cuidado de Kirsch y Dame. Joe, confundido, trata de entender y Wendy le aclara que era la única manera de sobrevivir y que nadie podía saberlo porque era un secreto absoluto. El niño genio le aseguró a su padre que ella estaría bien, aunque nunca podría regresar. Slightly los apura, recordándoles que el tiempo es limitado. Continúan avanzando por la nave mientras Joe le hace preguntas a Wendy para confirmar su identidad. Ella responde a cada una con precisión, hasta que él finalmente la reconoce como su hermana. Ambos se detienen un momento y se abrazan con fuerza. Al llegar al lugar, encuentran los huevos de Alien. Wendy escucha los sonidos que emiten, mientras Boy los observa atentamente desde una pantalla remota. Joe se aproxima de un huevo. Justo entonces, el alien aparece, lo arrastra violentamente y se lo lleva. Wendy corre tras él sin dudarlo.